Pues hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una fecha que tiene como propósito resaltar los riesgos asociados al tabaquismo y pugnar por políticas eficaces para reducir su consumo. En este contexto, Salud Digna, esta es una institución sin fines de lucro, hizo un llamado a la población a sumarse a la cultura de prevención y realizarse estudios clínicos de forma regular para evitar enfermarse, pues afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha detectado recientemente que el 80% de las muertes por cáncer de pulmón se deben nada más y nada menos que al hábito de fumar. Cabe señalar, amigos José Ángel, que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en México el 49% de la población es adicta al tabaco y la edad promedio en la que las mujeres empiezan a fumar es a los 17 años, mientras que los hombres inician a los 16 años. Y bueno, para conversar sobre el hábito de fumar y sus repercusiones graves en la salud, tenemos en la línea telefónica a la maestra María José Martínez Ruiz. Ella es directora general técnica normativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC. Buenos días, maestra, bienvenida. Buenos días, Manuel y José. Un saludo a ustedes y a todos los auditorios. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Decía la antigua canción esta mexicana, fumar es un placer sensual, pero ¿qué balance hacemos realmente de este problema de tabaquismo en México, maestra? Bueno, realmente la epidemia de tabaquismo en México es un problema de salud pública que nos preocupa y nos ocupa, sobre todo por la mortalidad asociada a este consumo de tabaco. A nivel de México, anualmente mueren 49,000 personas por causas atribuibles al tabaquismo. Y en esta ocasión que celebramos el Día Mundial sin Tabaco, lo hacemos con el lema de tabaco y cardiopatías, porque de esas 49,000 muertes, más de 17,000 son por afecciones cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces, esto como nos alerta, como bien acabas de referir hace unos instantes, a trabajar en materia preventiva de detección oportuna de un fumador y así poder atenderlo de manera adecuada y evitar que presente una adicción, ya que una vez que ya presenta la adicción, pues ya es más complejo su atención. Claro. Además de los fumadores ya activos, ¿a qué población afecta el tabaquismo? Bueno, justo comentarles que nuestro referente más reciente en términos de encuestas nacionales nos dice que el 17.6% de la población mexicana de 12 a 65 años es fumador actual. Si lo comparamos con lo que nos arrojó esta misma encuesta en el 2011, hay una buena noticia. Vemos un mantenimiento en el consumo, ya que en 2011 la prevalencia era del 17%. Esto nos habla de cierta estabilidad en el consumo de tabaco en nuestro país, que obedece muy probablemente a las diversas políticas públicas y acciones que se han implementado para el control del tabaquismo. Pero no olvidemos efectivamente ese porcentaje de la población que no fuma, pero que está expuesta al humo de tabaco. Claro. Y que más de 4,000 también muertes anualmente están asociadas a ese consumo pasivo de una persona que simplemente está expuesta a un fumador. Terribles datos, por supuesto. Pero, maestra Martínez Ruiz, además de estas lamentables muertes, las muertes de los fumadores activos y de las personas que conviven con estos fumadores, a México le cuesta mucho dinero el tratamiento de esta adicción. ¿Nos podría platicar en torno a las cifras? Claro que sí. De hecho, hay estudios que nos refieren que la atención de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco le cuestan al país más de 75,000 millones de pesos anuales. Y justamente, insisto, como este año se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, este 31 de mayo, y el tema es tabaco y cardiopatía, comentarles que exclusivamente la atención de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares que están influenciados por el consumo de tabaco, también le cuestan al Estado, de esos 75,000 que dije, le cuestan 28,000 millones de pesos. Entonces, es un tema también de implicaciones no nada más individuales y en la salud del fumador, del que está expuesto, sino también sanitarias y sociales por el impacto que tiene, obviamente, en términos del costo de atención. ¿Y qué acciones lleva a cabo la CONADIC para evitar que se incremente el tabaquismo entre la población? Claro, hay diferentes medidas de control, diferentes políticas públicas que nuestro país
ha adoptado desde que signó el Convenio Marco para el Control del Tabaco en 2004. Uno de ellos es el programa de espacios 100% libres de humo de tabaco, que seguramente toda la población ha escuchado, su auditorio, que consiste en aquellos espacios cerrados, pero que son públicos, no se fuma al interior de estos espacios. Con este programa hemos estado trabajando desde hace ya varios años y ha dado buenos resultados en términos de protección a los no fumadores. También estamos trabajando con las imágenes y los pictogramas y las advertencias que aparecen en las cajetillas de cigarros, estas imágenes que sensibilizan a la población sobre los riesgos asociados al consumo. Trabajamos obviamente en los servicios de tratamiento para que dispongamos como país de una red de atención para que las personas que ya iniciaron el consumo, pues evidentemente tengan una alternativa de atención importante. Y también el tema que tiene que ver con impuestos. Nuestro país desde 2011 tuvo esta actualización de impuesto que permite también como medida, la medida es la más costo efectiva, este incremento de impuestos para reducir el consumo de tabaco, ya que cuando hay precios elevados se desalienta el consumo y nuestro país también tiene una buena base impositiva a este tipo de productos para también evitar o controlar su consumo. Existen diversas medidas, sí hace falta avanzar, fuimos pioneros como país en el establecimiento de estas políticas públicas, pero la realidad es que falta avanzar y también tenemos unos pendientes en la agenda legislativa que tenemos que resolver para poder continuar implementando acciones efectivas para el control del tabaquismo en México. Claro. Bueno, la cuestión del tabaquismo, inclusive hasta problemas ambientales genera con las colillas que tardan muchísimo en degradarse y otras circunstancias. Pero desde su perspectiva y hablando de las personas que tenemos esta adicción al tabaco, ¿qué se requiere para que un fumador deje el cigarro? ¿Recomiendan ustedes algún programa? Se han puesto de moda ahora los vaporizadores de nicotina y estas cuestiones. Los cigarros electrónicos, etcétera. ¿Qué nos dice, maestra? Qué bueno que mencionas ese tema, estos nuevos productos, sistemas electrónicos alternativos de administración de nicotina. La realidad es que si bien ya hay una comercialización en nuestro país y la propia encuesta nacional ya nos refiere que alrededor de 5 millones de mexicanos reportaron ya haber usado alguna vez en la vida este tipo de sistemas electrónicos, comentar que hoy día la evidencia disponible en referencia a qué tan efectivos son como tratamiento para dejar de fumar, no es contundente. Es decir, nosotros como desde el sector salud aún no podemos recomendar que estos sistemas son una medida recomendable para dejar de fumar. De hecho, tenemos evidencia contundente de que no son productos inocuos, es decir, producen daño. Comparado con el cigarro convencional, quizá hay mayor exposición a los tóxicos, pero sigue habiendo exposición y con ese grado de exposición es suficiente para generar daños tanto en el que lo consume como también al que está expuesto a este aerosol que emiten estos sistemas electrónicos. O sea, sí quisiera ser muy cautelosa porque no es hoy día una alternativa reconocida para dejar de fumar y causan daño. No quisiera comparar qué tanto menos con el tabaco, porque también finalmente causan un daño a la salud de quien lo consume. Y bueno, alternativas para el tratamiento hay diversas, tenemos terapia farmacológica, parches, diferentes terapias también de corte cognitivo-conductual, tenemos una red de atención a través de los 340 centros de atención primaria contra las adicciones, contamos con la red de centros de integración juvenil y con más de 120 unidades del ISSSTE que están especializadas en la cesación del consumo de tabaco. Basta obviamente la voluntad y la identificación del fumador de querer cambiar este comportamiento y también mucho la intervención en el primer nivel de atención. Cuando tú llegas a una consulta en el primer nivel de atención a tu centro de salud por otro motivo, pero un médico puede detectar de manera oportuna que tienes un problema de consumo de tabaco, pues podrá dar un consejo y una referencia oportuna para que esa persona que inicia o que está
ya generando una dependencia, pues pueda ser tratada lo antes posible y evitar sobre todo, porque no olvidemos que el tabaco antes de que causa muerte es discapacitante. Ya. Primero hay una serie de enfermedades, de síntomas que te acontecen antes de que cause la muerte. Exactamente, sí. Bueno, también vemos en los tianguis, en las estaciones del metro, en diversas zonas de un acceso muy fácil, cigarros de marcas extrañas, cigarros piratas. ¿Qué nos dice de todo esto, maestra? Sí, de hecho, justo referente o en materia de comercio ilícito, es importante comentar que de hecho 1 de cada 10 cigarrillos o productos de tabaco consumidos en el mundo es ilícito. Y México finalmente ha trabajado también en materia de incautar todos estos productos. Les puedo comentar que en los últimos 7 años se han incautado 318 millones de cigarros ilegales, que la COFEPRIS, quien tiene ahí un papel importante en materia de regulación, también ha identificado pues más de 200 marcas que se comercializan de forma ilegal y pues actúan obviamente aplicando las medidas que son correspondientes a este tipo de situaciones, pero justo también a nivel de salud, o planteándolo en términos de salud, son cigarros que aún tienen más contenido tóxico, que aún tienen mayor grado de nicotina y que por tanto nos preocupa mucho que estén disponibles en la población, porque si de por sí el cigarro convencional legal es tóxico, este tipo de cigarros aún tienen mayor grado de toxicidad. Entonces hay un esfuerzo del gobierno desde hace años por incautar y destruir este tipo de productos que son ilegales y que tanto daño causan a nuestra población. Pues maestra María de Jesús Martínez Ruiz, directora general técnica normativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, agradecemos enormemente su participación esta mañana en este Día Internacional Día Mundial sin Tabaco. Es una epidemia mundial y un asunto de salud pública importantísimo. Gracias, maestra Martínez. Gracias a ustedes.